Sofía se quedó paralizada frente al espejo. Las palabras de Marcos todavía resonaban en sus oídos como un eco doloroso. «Estás gorda», había dicho así, sin más, mientras ella se probaba el vestido para la cena de aniversario. 5 años juntos. 5 años de «te amo», de planes futuros, de promesas. Y ahora esto. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, sin poder creerlo. Marcos ni siquiera levantó la vista de su celular. «Lo que oíste, ese vestido ya no te queda como antes». Sofía sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Había subido algunos kilos, sí, pero nunca pensó que él, Marcos, quien juraba amarla tal como era. Yo pensé que no te importaba», susurró. «Pues debería importarte a ti», respondió él con frialdad. «No sé, únete a un gimnasio o algo». Esa noche, Sofía no pudo dormir, no por el comentario en sí, sino por algo más profundo. La forma en que lo dijo, como si llevara años guardándoselo, como si hubiera estado fingiendo todo este tiempo. A la mañana siguiente, Sofía observó a Marcos prepararse para ir al trabajo. Lo conocía de memoria, cómo se peinaba, cómo se anudaba la corbata, cómo revisaba su teléfono cada 2 minutos. Su teléfono. Últimamente lo protegía como si fuera un tesoro nacional, siempre con la pantalla hacia abajo, siempre con contraseña, siempre respondiendo correos del trabajo. «¿Café?», le ofreció ella, tratando de sonar normal. «No tengo tiempo», respondió él sin mirarla. «Tengo una junta temprano». Otro detalle, cada vez había más juntas temprano, y llegadas tarde, y fines de semana trabajando. Cuando Marcos se fue, Sofía se sentó en la mesa de la cocina con su propio café. Su mejor amiga, Daniela, le había dicho hace meses, «Ese güey anda raro», pero ella no había querido escuchar. Tomó su celular y le escribió a Daniela, «Necesito verte. Urgente». La respuesta llegó en segundos. «Paso por ti en 1 hora. Y lleva pañuelos, morra». Daniela llegó en su coche rojo, música a todo volumen y 2 cafés de Starbucks en la mano. «Ándale, súbete», dijo mientras le pasaba uno a Sofía. «Vamos a desayunar tacos y me vas a contar todo». En el puesto de tacos favorito de ambas, Sofía soltó todo. El comentario de Marcos, la frialdad, las sospechas. Daniela dejó su taco a medio comer y la miró seria. «Sofía, te voy a decir algo y no te va a gustar. Dime». «Yo vi a Marcos hace 2 semanas. Estaba en la Condesa con una vieja, y no parecía junta de trabajo precisamente». El mundo de Sofía se detuvo. «¿Qué? No te dije nada porque no estaba segura, pero se veían muy cómodos». Ella se reía mucho y él, pues la miraba de una forma que ya ni a ti te mira. Sofía sintió como la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. ¿Cómo era ella? Flaca, muy flaca, admitió Daniela con pesar. Güera, de esas que se matan en el gym. Todo cobraba sentido ahora. El comentario sobre su peso no era una crítica casual, era una comparación. Sofía pasó los siguientes días en modo detective. Revisó los recibos de las tarjetas de crédito, los patrones de llegada de Marcos, cualquier detalle que antes había ignorado. Encontró cargos en restaurantes a los que nunca habían ido juntos, compras en tiendas de ropa de mujer, pero nada para ella, pagos en un hotel del centro. Una tarde, mientras Marcos estaba en otra de sus juntas, Sofía hizo algo que nunca pensó que haría. Tomó su laptop del trabajo que había dejado en casa. La contraseña era su aniversario. Qué irónico. Abrió su correo y ahí estaba todo. Meses de correos con tal Valeria. Mensajes que confirmaban sus peores sospechas. «No puedo esperar a que te divorcies de ella», decía uno. «Ya casi, mi amor. Solo necesito tiempo para hacerlo de manera que no pierda dinero en el proceso», respondía Marcos. Sofía se quedó mirando la pantalla. Así que eso era. No solo la engañaba, la estaba usando mientras planeaba su salida perfecta. Pero había algo más en esos correos. Algo sobre el negocio con su papá y la empresa en común. Sofía nunca había entendido completamente el negocio de su padre. Don Roberto tenía una empresa de importaciones exitosa, y cuando ella y Marcos se casaron, había incluido a su yerno en algunos proyectos. Esa noche, fue a cenar a casa de sus padres. «Papá, quiero hablar contigo sobre el negocio», dijo mientras su madre servía el postre. Don Roberto la miró sorprendido. «¿Desde cuándo te interesa el negocio, mija?» «Desde que me di cuenta de que mi esposo está muy interesado en él».
Su padre y su madre intercambiaron una mirada. Sofía, comenzó su madre, dime la verdad, papá. ¿Qué tanto está involucrado Marcos en tu empresa? Don Roberto suspiró profundamente. Es socio minoritario. Le di el 20% cuando se casaron. Pensé que algún día tú te harías cargo del negocio y él sería tu apoyo. ¿Y qué pasa si nos divorciamos? El silencio en la mesa fue ensordecedor. Tendría que comprarle su parte, admitió su padre. Estamos hablando de varios millones de pesos. Todo empezaba a tener sentido. Marcos no quería divorciarse todavía porque estaba esperando el momento perfecto. Quizás algún contrato grande, alguna ganancia importante. La estaba usando como boleto a la fortuna. Sofía salió de casa de sus padres con una nueva perspectiva. Ya no era solo una mujer traicionada, era una mujer furiosa con ganas de justicia. Llamó a Daniela en el camino. Necesito tu ayuda. ¿Conoces algún abogado bueno? De esos que no se andan con mamadas. Conozco al mejor, respondió Daniela. Mi prima es abogada especializada en divorcios. Y te digo una cosa, odia a los hombres infieles con toda su alma. Perfecta. Pero Sophie, ¿ya estás segura? ¿Ya no hay vuelta atrás? Sofía miró por la ventana del coche. La ciudad brillaba con sus luces nocturnas. En algún lugar allá afuera, Marcos probablemente estaba con Valeria, planeando su futuro juntos. Un futuro construido sobre mentiras y el dinero de su familia. Completamente segura. Pero no voy a hacer lo que él espera. ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar su propio juego. Pero mejor. Al día siguiente, Sofía conoció a licenciada Patricia Méndez, una mujer de unos 40 años, traje impecable y mirada de acero. Cuéntame todo, dijo Patricia, y Sofía lo hizo. Cada detalle, cada correo, cada mentira. Bien, dijo Patricia cuando terminó. Esto es lo que vamos a hacer. Sofía llegó a casa esa tarde con bolsas de compras y una sonrisa. Marcos estaba en la sala, viendo televisión. ¿Qué compraste?, preguntó con desinterés. Ropa deportiva. Me inscribí al gimnasio que está cerca. Tienes razón. Necesito ponerme en forma, dijo ella con una voz dulce que casi no reconocía. Marcos levantó la vista sorprendido. Oh, qué bien. Y también contraté un nutriólogo. Voy a bajar esos kilos de más, continuó Sofía. Quiero volver a ser la mujer que te enamoró. Por primera vez en semanas vio un brillo en los ojos de Marcos. Pero no era amor, era alivio. Probablemente pensaba que ella se estaba esforzando por salvarlo, sin saber que ya lo había perdido. Me parece excelente, amor, dijo él, acercándose a darle un beso. Sofía lo dejó, aunque por dentro sentía asco. Voy a preparar la cena. ¿Algo ligero te parece bien? Los siguientes días, Sofía interpretó el papel de su vida. La esposa dedicada, la mujer que quería mejorar, la pareja comprensiva. Mientras tanto, Patricia trabajaba en silencio, recopilando pruebas, preparando documentos, y Sofía investigaba, revisaba cada movimiento de Marcos, cada conexión con el negocio de su padre. Una tarde, mientras fingía estar en el gimnasio, Sofía siguió a Marcos. Lo vio entrar a un edificio elegante en Polanco. Esperó 15 minutos y luego subió. El conserje le detuvo. ¿A dónde va, señorita? A visitar a mi esposo, Marcos Villarreal. ¿En qué departamento está? El conserje, sin sospechar nada, revisó su lista. Penthouse, piso 12. Sofía subió, con el corazón latiendo fuerte. Tocó el timbre. Una mujer güera, delgada, exactamente como Daniela la había descrito, abrió la puerta en bata. Sí. Hola, Valeria. Soy Sofía, la esposa de Marcos. El color desapareció del rostro de Valeria. Él no está aquí. Lo sé. Está en una junta real esta vez. Solo vine a conocerte. Valeria intentó cerrar la puerta, pero Sofía puso el pie. 5 minutos. Es todo lo que quiero. Quizás fue la firmeza en su voz, o la curiosidad, pero Valeria dejó pasar a Sofía. El departamento era hermoso, minimalista, claramente pagado con dinero que no era de Valeria. Supongo que sabes todo, dijo Valeria cruzándose de brazos. Suficiente, pero quiero saber algo. ¿Te ha dicho que me va a dejar? Valeria dudó. Dice que está esperando el momento correcto. ¿Y tú le crees? Esa pregunta pareció tocar un nervio. Mira, yo no quise. No pensé que estaría casado al principio. ¿Al principio? Sofía se rió sin humor. ¿Hace cuánto están juntos? 2 años. 2 años.
Mientras ella planificaba aniversarios y se preocupaba por su matrimonio, Marcos tenía toda una vida paralela. ¿Te ha hablado del negocio de mi padre? Valeria se tensó. A veces menciona cosas. Déjame adivinar. Dice que cuando se divorcie, se va a quedar con una buena parte, que van a poder vivir bien. El silencio de Valeria fue respuesta suficiente. ¿Quieres saber la verdad, Valeria?, dijo Sofía, sentándose en el sofá sin ser invitada. Marcos no te va a dejar a mí por ti. Te va a usar hasta que consiga lo que quiere del negocio de mi familia y después... Cállate. Tú solo estás celosa. ¿Celosa? Sofía sacó su teléfono y le mostró los correos de Marcos. Lee esto. Es de hace 3 días. Valeria leyó, y su expresión cambió. En el correo, Marcos le escribía a alguien más. Otro hombre. Valeria es temporal. Sofía es mi boleto a la empresa Contreras. Una vez que consolide mi posición, me desharé de ambas. Eso es mentira, dijo Valeria. Pero su voz temblaba. Hay más, mucho más. Marcos te está usando como me usó a mí. La diferencia es que yo ya me di cuenta. Sofía se levantó para irse, pero Valeria la detuvo. Espera, ¿qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que no se salga con la suya. ¿Tú qué vas a hacer? Valeria se quedó en silencio un largo momento. ¿Qué necesitas de mí? Sofía sonrió. No esperaba esto, pero podía funcionar. Necesito que sigas actuando normal, que no le digas que vine, y que cuando llegue el momento testifiques sobre todo lo que sabes. ¿Y yo qué gano? La satisfacción de joderlo antes de que él te joda a ti. Valeria pensó por un momento y luego extendió su mano. Trato. Patricia, la abogada, quedó impresionada cuando Sofía le contó sobre Valeria. Esto es oro puro, dijo. Con su testimonio y los correos, Marcos no tiene defensa. Pero hay algo más que necesitamos hacer. ¿Qué? Necesitamos proteger los intereses de tu padre en la empresa. Si Marcos sospecha algo, podría mover dinero, falsificar documentos, crear deudas falsas. Mi papá confía en él, pues va a tener que empezar a desconfiar. Necesito hablar con él y con su abogado corporativo. Ya. Esa noche, Sofía organizó una cena familiar. Don Roberto y su esposa, ella, y la abogada Patricia, quien se presentó como una amiga de la familia interesada en entender el negocio. Cuando Sofía les contó todo, su madre lloró. Su padre, en cambio, se puso pálido de rabia. Ese desgraciado, murmuró don Roberto. Le di todo. Lo traté como a un hijo. Papá, necesito que confíes en mí, dijo Sofía, y que hagas exactamente lo que Patricia te va a decir. Durante las siguientes 2 semanas, don Roberto, con ayuda de su equipo legal, comenzó a reorganizar la empresa. Creó nuevas estructuras societarias, movió activos, protegió cuentas, todo legal, todo documentado, pero de manera que la participación de Marcos quedara aislada en una subsidiaria que en papel valía lo mismo, pero sin acceso a los activos principales. Marcos no notó nada. Estaba demasiado ocupado con Valeria y planeando su gran salida. Sofía decidió que era momento de actuar. Organizó una cena especial en casa, supuestamente para celebrar su nuevo estilo de vida saludable. Marcos llegó de buen humor. Últimamente estaba más amable con ella, probablemente porque pensaba que su plan funcionaba a la perfección. «Te ves muy bien, amor», dijo él, y por primera vez en meses parecía sincero. Sofía había perdido algunos kilos, no por él, sino porque el gimnasio se había convertido en su válvula de escape. Pero no le debía a Marcos ninguna transformación. «Gracias», respondió ella. «Siéntate, preparé tu platillo favorito». Durante la cena, conversaron como no lo hacían en meses. Marcos hasta le tomó la mano en un momento. «¿Sabes, Sophie? He estado pensando», comenzó él. «Sí, creo que deberíamos renovar nuestros votos. Ha sido un año difícil, pero siento que estamos volviendo a conectar». Sofía casi se atraganta con el vino. La hipocresía era monumental. ¿Renovar nuestros votos? Sí. ¿Qué te parece en diciembre? Podríamos hacer algo íntimo, especial. Diciembre. Sofía sabía por los correos que en enero había un contrato grande para la empresa de su padre. Marcos quería asegurarse de estar bien casado para ese momento. «Me parece interesante», dijo ella. «Pero antes, quiero preguntarte algo». «Claro. ¿Me amas? ¿De verdad?» Marcos la miró a los ojos y, sin dudarlo, respondió: «Por supuesto que te amo.
Eres mi esposa, mi compañera. Lo eres todo para mí. La mentira fluyó de sus labios con tanta facilidad que Sofía se preguntó cuántas veces más le había mentido en esos 5 años. Qué bueno saberlo, dijo ella sonriendo, porque yo también tengo algo que decirte. Sofía se levantó de la mesa y trajo su laptop. ¿Qué haces?, preguntó Marcos, confundido. Quiero mostrarte algo. Abrió una carpeta llena de documentos, correos, fotos, registros de tarjetas de crédito. ¿Qué es esto? Marcos comenzaba a palidecer. Es tu historia de amor con Valeria. 2 años, ¿verdad? Muy romántico. Marcos se levantó bruscamente. Sofía, yo puedo explicar. No hace falta. Ya sé todo. Sé lo de Valeria. Sé lo del departamento en Polanco. Sé que has estado esperando el contrato grande de papá para divorciarte con el mejor trato posible. Tú no entiendes. Oh, entiendo perfectamente. Me has estado usando. Fingiste amarme durante años solo por el dinero de mi familia. Marcos cambió su táctica. Se arrodilló frente a ella. Sofía, por favor, fue un error. Valeria no significa nada. Tú eres mi esposa. Yo. Cállate, gritó ella, con años de dolor saliendo en ese momento. No me insultes más con tus mentiras. Podemos arreglar esto. Iré a terapia, dejaré a Valeria, lo que sea. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Sofía. Que si hubieras sido honesto, si me hubieras dicho que ya no me amabas, te hubiera dejado ir. Pero no, me hiciste sentir que yo era el problema. Me dijiste que estaba gorda. Me hiciste dudar de mí misma mientras tú planeabas robarle a mi familia. No es robo, es mi derecho como socio. ¿Tu derecho? Le voy a decir lo que son tus derechos ahora mismo. Sofía sacó un sobre manila. Papeles de divorcio. Ya están firmados por mi parte. Valeria declarará sobre tu infidelidad. Tengo pruebas de tu planeación para defraudar a mi padre. Y casi lo olvido. Sacó otro documento. Mi padre reorganizó la empresa. Tu 20% ahora está en una subsidiaria que vale exactamente lo que te corresponde, pero sin acceso a los activos que pensabas robar. Marcos leyó los documentos, y su rostro pasó de la súplica a la rabia. Esto es ilegal. Voy a demandar. Hazlo. Pero cada abogado que consultes te va a decir lo mismo. Está todo perfectamente legal. Mi padre protegió lo que es suyo. Marcos no durmió en casa esa noche. Sofía lo vio tomar algunas cosas y salir dando un portazo. Probablemente corrió con Valeria. Lo que no sabía es que Valeria ya no estaba ahí. A las 3 de la mañana, Sofía recibió un mensaje de un número desconocido. Le dije todo. Que te conocí, que sé que me usó. Se puso furioso y me gritó cosas horribles. Tenías razón sobre él. Gracias por abrirme los ojos. Ya empaqué mis cosas. Mañana vuelvo a Guadalajara con mi familia. Buena suerte. B. Sofía sintió una extraña conexión con esa mujer que había sido su enemiga. Al final, ambas habían sido víctimas del mismo hombre. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Marcos contrató a 3 abogados diferentes. Todos le dijeron lo mismo. Había perdido. Intentó amenazar, luego suplicar, después ofrecer acuerdos. Pero Sofía se mantuvo firme. Ya no era la mujer insegura que dudaba frente al espejo. Era alguien más fuerte. Don Roberto, por su parte, movió sus contactos. Marcos descubrió que su reputación en el mundo empresarial estaba destruida. Nadie querría hacer negocios con alguien que había traicionado a su propia familia. Una tarde, Daniela visitó a Sofía. ¿Cómo te sientes? Libre, respondió Sofía. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vivir, de verdad vivir. No para complacer a nadie, no para ser la esposa perfecta, solo, ser yo. 3 meses después del divorcio, Sofía era una mujer completamente diferente. No por su apariencia física, aunque seguía yendo al gimnasio porque le gustaba, no por obligación, era diferente por dentro. Había empezado a trabajar en la empresa de su padre. Para su sorpresa, descubrió que tenía talento para los negocios. Don Roberto estaba impresionado con sus ideas y su dedicación. Debí haberte incluido desde hace años, le dijo su padre un día. Estaba tan enfocado en tener un hombre al frente que no vi que mi propia hija era más capaz que cualquiera. Sofía también había retomado viejas pasiones. Volvió a pintar, algo que había abandonado cuando se casó porque Marcos decía que era pérdida de tiempo. Tomó clases de italiano. Viajó sola a Oaxaca por una semana. Una tarde, mientras estaba en un café revisando unos contratos,
Alguien se acercó a su mesa. Sofía levantó la vista. Era un hombre de su edad, alto, con una sonrisa amable. Le sonaba familiar. ¿Rodrigo? Sí. No puedo creer que me recuerdes. De la universidad, ¿verdad? Rodrigo. Habían sido amigos en la carrera, buenos amigos. Hasta había habido cierta química entre ellos. Pero luego ella conoció a Marcos y perdieron contacto. Claro que me acuerdo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Vivo en Monterrey, pero estoy en la ciudad por trabajo. ¿Te puedo invitar un café? Sofía miró su reloj. Tenía tiempo. Ya tengo uno, pero puedes acompañarme. Hablaron por horas. Rodrigo era arquitecto. Se había divorciado hacía un año. Tenía una hija de 6 años. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Sigues casada con...? ¿Cómo se llamaba? Marcos. Y no, me divorcié hace poco. Oh, lo siento. Yo no, dijo Sofía, y se sorprendió de cuánto lo decía en serio. Rodrigo sonrió. Me da gusto verte también. Siempre fuiste increíble, Sophie. Intercambiaron números. Rodrigo prometió llamarla cuando volviera a la Ciudad de México el próximo mes. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, se dio cuenta de que había sonreído todo el camino. Pero la vida no es un cuento de hadas, y Marcos no había desaparecido completamente. Una noche, Sofía llegó a casa y encontró su puerta forzada. No faltaba nada valioso, pero alguien había revuelto sus cosas, especialmente sus documentos personales. Llamó a la policía, pero en el fondo sabía quién había sido. Al día siguiente, recibió un mensaje de Marcos. Pensaste que te saldrías con la tuya, pero esto no se acaba hasta que yo lo diga. Vas a arrepentirte de haberme humillado. Sofía le mostró el mensaje a Patricia, su abogada. Esto es acoso. Vamos a pedir una orden de restricción. ¿Servirá de algo? Es un comienzo. Pero Sofía, necesito preguntarte algo. ¿Hay algún secreto que Marcos pueda usar contra ti? ¿Algo que tú o tu familia hayan hecho que él sepa? Sofía pensó. No había nada. ¿O sí? De repente recordó algo. Años atrás, cuando el negocio de su padre atravesaba dificultades, había habido algunas irregularidades fiscales. Nada grave, y se había resuelto sin problemas, pero técnicamente. Mi padre tuvo algunos problemas con el SAT hace como 8 años, admitió. Se arregló todo, pero Marcos estuvo ahí cuando pasó. Patricia se puso seria. ¿Qué tan graves eran esos problemas? No lo sé exactamente. Papá nunca me dio detalles. Necesitamos hablar con tu padre. Ahora. Esa noche, en casa de los Contreras, don Roberto confirmó los peores temores de Sofía. Hubo una auditoría. Encontraron algunas discrepancias en las declaraciones. Pagamos multas, corregimos todo. Pensé que estaba cerrado. ¿Marcos lo sabe?, preguntó Patricia. Él manejaba algunos documentos en ese entonces. Dios, yo mismo le enseñé todo. Patricia se reclinó en su silla. Si Marcos tiene documentos o pruebas de esas irregularidades, podría intentar usarlas como palanca. Reabriendo el caso, podría causar problemas serios a la empresa. Eso sería su suicidio profesional también, argumentó don Roberto. Él era parte del equipo. Pero si está desesperado y furioso, la gente desesperada hace cosas irracionales. Sofía sintió un nudo en el estómago. Su victoria se estaba convirtiendo en una nueva pesadilla. A la mañana siguiente, Marcos dejó de esconderse. Llamó directamente a don Roberto. Don Roberto, necesitamos hablar. En persona. No tengo nada que hablar contigo, Marcos. Mis abogados se encargarán de todo. Ni siquiera sobre los documentos que tengo del 2017, los de la auditoría del SAT. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. ¿De qué estás hablando? Creo que sabe perfectamente de qué hablo. Tengo copias de todo. Las facturas falsas, los registros alterados, los pagos en efectivo sin declarar, todo. Eso se resolvió hace años. Legalmente. Sí, pero imagínese lo que pasaría si esos documentos llegaran a manos de, no sé, un periodista de investigación, o directamente al SAT para una nueva revisión. Don Roberto apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué quieres? Quiero lo que me corresponde. Un porcentaje justo de la empresa. No el 20% en una subsidiaria vacía que ustedes armaron para joderme. Quiero el 20% de la empresa real, con acceso a las decisiones, a las cuentas, a todo. Eso es extorsión. Llámelo como quiera. Tiene 48 horas para pensarlo, o los documentos se hacen públicos. Y colgó.
Don Roberto reunió inmediatamente a su equipo: Patricia, su abogado corporativo, su contador de confianza, y Sofía. ¿Qué tan grave es esto?, preguntó Sofía. El contador, un hombre mayor de lentes gruesos, suspiró. En ese entonces la empresa estaba bajo mucha presión. Se tomaron ciertas libertades, facturas infladas, gastos personales registrados como empresariales, algunos ingresos no declarados. Cuando vino la auditoría, se regularizó todo, se pagaron las multas. Pero, presionó Patricia, pero si se reabre el caso con nueva evidencia, especialmente si Marcos puede demostrar que fue sistemático y no un error, estamos hablando de delito fiscal grave, cárcel, no solo multas. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Papá, ¿podrías ir a la cárcel? Es una posibilidad, admitió don Roberto con voz cansada. Depende de qué tan agresivo quiera ser Marcos y qué tanto pueda probar. Patricia tamborileó sus dedos sobre la mesa. Tenemos que ser inteligentes. No podemos ceder al chantaje porque entonces nunca terminará, pero tampoco podemos ignorarlo. ¿Qué sugieres?, preguntó Sofía. Necesitamos encontrar algo sobre Marcos, algo que él no quiera que se sepa, para tener nuestra propia palanca. Sofía sabía que necesitaba ayuda externa, alguien que pudiera investigar sin ser detectado. Daniela conocía a alguien. Mi primo Javier es investigador privado, dijo, discreto, profesional. Trabaja con abogados todo el tiempo. 2 días después, Sofía se reunió con Javier en un café discreto de la Colonia del Valle. Era un hombre de unos 35 años, aspecto ordinario, de esos que pasan desapercibidos. Cuéntame qué necesitas, dijo sin preámbulos. Sofía le explicó todo. Javier tomaba notas en una tablet. ¿Tienen idea de dónde está viviendo ahora? Con su madre, en Coyoacán. Se quedó sin dinero para mantener su estilo de vida. ¿Trabaja en algún lado? No que sepamos. Está desempleado desde que mi padre lo corrió de la empresa. Interesante. ¿Y cómo paga su abogado? Los buenos abogados no son baratos. Esa era una excelente pregunta que nadie se había hecho. No lo sé, admitió Sofía. Bueno, empecemos por ahí. Dame acceso a lo que tengas, sus cuentas bancarias, sus movimientos recientes, contactos, todo. Durante los siguientes días, mientras el plazo que Marcos había dado se acercaba, Javier trabajó en silencio. Don Roberto, por su parte, consultó con un especialista en derecho fiscal. La opinión del especialista no fue alentadora. Si Marcos tiene documentación sólida y decide presentarla, el SAT estará obligado a investigar. En el peor escenario estamos hablando de años de litigio, multas millonarias, y sí, posible tiempo en prisión. Y en el mejor escenario, que podamos demostrar que fue un error contable sin dolo, que ya se regularizó, y que Marcos está actuando de mala fe. Pero necesitaríamos algo muy fuerte contra él. La noche antes de que se cumpliera el plazo, Javier llamó a Sofía. Necesito que vengas a mi oficina. Ya. Sofía condujo a través de la ciudad con el corazón en la garganta. En la pequeña oficina de Javier, él tenía varias pantallas de computadora encendidas. Encontré algo. Varias cosas, de hecho. Dime. Primero, ¿conoces a un tal Leonardo Zamora? No. Marcos sí. Es un contador que trabaja en el mercado negro. Ayuda a empresas a evadir impuestos, lava dinero, ese tipo de cosas. ¿Y qué tiene que ver con Marcos? Marcos lo contrató hace 3 meses. Le ha pagado casi $500,000. ¿Medio millón? ¿De dónde sacó ese dinero? Javier sonrió sin humor. Esa es la parte interesante. ¿Recuerdas el departamento en Polanco donde vivía con Valeria? Sí. Marcos firmó un contrato de arrendamiento a su nombre hace 2 años, pero el dinero para la renta no salía de sus cuentas. ¿De dónde entonces? De la empresa de tu padre. Marcos creó una cuenta falsa de proveedor y estuvo desviando dinero durante casi 2 años. En total, alrededor de 2 millones de pesos. Sofía se quedó sin aliento. Eso es fraude, malversación de fondos, para ser exactos. Y tengo las pruebas. Transferencias, facturas falsas, todo. ¿Por qué mi padre no se dio cuenta? Eran cantidades pequeñas, dispersas. Marcos era listo. Un poco aquí, un poco allá. Nadie notó el patrón hasta que yo lo busqué específicamente. ¿Y para qué contrató a ese contador, Leonardo? Aquí es donde se pone mejor.
Marcos le pagó para que manipulara documentos y creara evidencia adicional contra tu padre. Facturas retroactivas, registros alterados. Marcos estaba fabricando pruebas para hacer parecer el caso del 2017 peor de lo que fue. Sofía no podía creerlo. Es decir, el chantaje está basado en evidencia falsa. Parcialmente. Los problemas del 2017 fueron reales, pero Marcos los está inflando con documentos fabricados. Y eso, mi querida cliente, es un delito federal. A la mañana siguiente, cuando Marcos llamó para su respuesta final, fue Patricia quien contestó. ¿Dónde está don Roberto?, exigió Marcos. Ocupado, pero tengo autorización para hablar en su nombre. Tenemos una contrapropuesta. No hay contrapropuesta. O aceptan mis términos o nada, Marcos. Siéntate y escucha bien, porque solo voy a decir esto una vez. Patricia activó el altavoz para que todos en la sala pudieran escuchar. Estaban presentes don Roberto, Sofía, Javier y 2 abogados más. Tenemos evidencia de que desviaste fondos de la empresa Contreras durante 2 años. Alrededor de 2 millones de pesos. Tenemos las transferencias, las facturas falsas, todo. El silencio al otro lado fue largo. Eso es, no saben de qué hablan. También sabemos que contrataste a Leonardo Zamora para fabricar documentos. Tenemos grabaciones de sus conversaciones, registros de los pagos que le hiciste. Curiosamente, con el dinero que robaste. Están inventando. ¿Quieres que sigamos? Porque también podemos hablar de evasión fiscal personal. Nunca declaraste los ingresos de tus consultorías con empresas competidoras. Tenemos esos registros también. Marcos explotó. Ustedes no tienen nada. Yo tengo documentos que pueden hundir a don Roberto. Sí, documentos reales mezclados con documentos que Leonardo fabricó para ti, lo cual significa que si presentas esa evidencia, te estás incriminando a ti mismo de falsificación de documentos oficiales. Esos son de 5 a 12 años de prisión, Marcos. Esta vez el silencio fue más largo. ¿Qué? ¿Qué quieren? Aquí está lo que va a pasar. Vas a firmar tu renuncia a cualquier reclamación sobre la empresa. Vas a devolver el dinero que robaste, hasta el último peso. A cambio, no presentaremos cargos criminales. Yo no tengo 2 millones de pesos. Entonces véndelo todo. Tu coche, tu Rolex, lo que te quede. Tienes 6 meses. Si cumples, esto se acaba aquí. Si no cumples o si vuelves a intentar algo contra la familia Contreras, toda esta evidencia va directo al Ministerio Público. No puedo. Necesito tiempo para pensar. No. Tenemos un notario esperando. Vienes ahora a firmar o colgamos y mañana presentamos los cargos. Tú decides. Marcos intentó negociar, suplicar, amenazar de nuevo, pero ya no tenía poder. Finalmente, derrotado, aceptó. 2 horas después, en la notaría, un Marcos desencajado firmó todos los documentos. Renuncia a sus reclamaciones, reconocimiento de deuda, compromiso de pago, todo legal, todo vinculante. Cuando terminó, levantó la vista hacia Sofía, que había estado presente en silencio. ¿Estás contenta? ¿Destruiste mi vida? Sofía lo miró sin una pizca de la simpatía que alguna vez sintió por ese hombre. No, Marcos, tú destruiste tu propia vida. Yo solo dejé de ser tu cómplice. Marcos se levantó violentamente, tirando la silla. Yo te amaba. Al principio sí te amaba, pero te volviste. Te volviste cómoda, aburrida. Dejaste de cuidarte, dejaste de ser interesante. ¿Sabes qué es lo triste? Respondió Sofía con calma. Que quizás al principio sí me amaste, pero el hombre que yo amaba nunca habría hecho lo que tú hiciste. El hombre que yo amaba era una ilusión. Nunca exististe realmente. Todo esto es tu culpa. Si hubieras sido mejor esposa. Ya basta, interrumpió don Roberto, levantándose. Sal de aquí, Marcos. Y si vuelves a acercarte a mi hija, a mi familia o a mi empresa, olvídate del acuerdo. Te vas a pudrir en la cárcel. ¿Quedó claro? Marcos los miró a todos con odio puro, pero ya no había nada que pudiera hacer. Tomó su copia de los documentos y salió dando un portazo. En el silencio que siguió, Sofía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Se acabó, susurró. Patricia puso una mano en su hombro. Se acabó. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Marcos cumplió con los pagos, aunque con retraso y protestas constantes. Vendió su coche, sus relojes de lujo, hasta joyas que había comprado con dinero robado. Sofía se sumergió en el trabajo.
Descubrió que tenía verdadero talento para los negocios. Don Roberto comenzó a enseñarle todo sobre la empresa, desde la logística hasta las negociaciones con proveedores. Debía hacer esto hace años, le dijo su padre una tarde, mientras revisaban contratos. Estaba tan encerrado en la idea tradicional de que el negocio familiar pasaba al yerno o al hijo varón, que no vi lo que tenía frente a mí. No te culpes, papá. Los tiempos eran diferentes. Eso no es excusa. Tu madre intentó decírmelo, ¿sabes? Hace años. Me dijo que tú tenías la cabeza para esto, pero yo fui terco. Sofía sonrió. Bueno, nunca es tarde. La relación con su madre también se fortaleció. María Contreras le confesó a su hija que ella también había tenido sus dudas sobre Marcos desde el principio. Había algo en su mirada, dijo. Cuando te veía, veía cosas. La casa, el estatus, las conexiones de tu padre, pero nunca vi que te viera realmente a ti. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Me habrías escuchado? Estabas enamorada. Y yo no tenía pruebas, solo una sensación. Las madres sabemos cosas, mija, pero no siempre podemos proteger a nuestros hijos de sus propias decisiones. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en su oficina, ahora tenía su propia oficina en la empresa familiar, recibió una llamada de un número desconocido. Sofía, soy Valeria. Sofía no esperaba volver a saber de ella. Hola, ¿cómo estás? Bien, mejor. Estoy en terapia, trabajando en mis cosas. Valeria hizo una pausa. Te llamaba para agradecerte. ¿Agradecerme? Por abrirme los ojos. Por no tratarme como la villana aunque lo fui. Después de todo esto, me di cuenta de que yo también tenía patrones tóxicos. Siempre buscando que un hombre me validara, me mantuviera. Ya no quiero ser esa persona. Me alegro por ti, Valeria. También quería disculparme. Sé que eso no borra nada de lo que pasó, pero lo siento. De verdad. Sofía pensó en guardar rencor, pero se dio cuenta de que ya no servía de nada. Te perdono. Y espero que encuentres lo que realmente necesitas. No un hombre que te mantenga, sino tu propio camino. Gracias. Eso mismo espero para ti. Cuando colgaron, Sofía se sintió un poco más ligera. El perdón, descubrió, no era para la otra persona, era para ella misma. Rodrigo volvió a la Ciudad de México ese mes como había prometido. Llamó a Sofía y la invitó a cenar. Nada formal, dijo. Solo dos viejos amigos poniéndose al día. Cenaron en un restaurante pequeño en La Condesa. La conversación fluyó naturalmente, como si los años no hubieran pasado. Rodrigo le habló de su hija, Emilia, y de cómo el divorcio había sido difícil pero necesario. Al final, nos estábamos haciendo daño mutuamente, explicó. Nos casamos muy jóvenes, sin realmente conocernos. Cuando maduramos, descubrimos que queríamos cosas diferentes. ¿Pero se llevan bien ahora? Mejor que cuando estábamos casados. Somos buenos compadres, y ambos estamos en mejores lugares emocionalmente. Sofía le contó su propia historia. No todos los detalles, pero lo suficiente. Rodrigo escuchó sin juzgar. Suena a que hiciste lo correcto. No fue fácil, pero fue correcto. Hay días en que me pregunto si debí ver las señales antes. Todos somos ciegos cuando queremos ver algo que no está ahí. No te castigues por eso. Cuando Rodrigo la llevó a su casa, caminaron lentamente desde el coche hasta la puerta. Me gustaría volver a verte, dijo él, si te interesa, sin presiones, sin expectativas. Solo, conocernos de nuevo. Sofía sonrió. Me gustaría eso. Se despidieron con un abrazo cálido, y mientras Sofía entraba a su casa, se dio cuenta de que su corazón latía un poco más rápido, no con la ansiedad del miedo o la inseguridad, sino con la emoción de algo nuevo. La vida de Sofía había cambiado drásticamente. En la empresa, había implementado nuevas estrategias que estaban dando resultados. Don Roberto, orgulloso, comenzó a hablar abiertamente de ella como su sucesora. Su relación con Rodrigo avanzaba lentamente, sanamente. Él viajaba a México una vez al mes, y cuando estaba ahí, pasaban tiempo juntos. Nada apresurado, nada intenso, solo dos personas disfrutando de la compañía mutua. Una tarde, Daniela la visitó en su nuevo departamento. Sofía había vendido la casa que compartía con Marcos y comprado un lugar propio, más pequeño, pero enteramente suyo. «Te ves diferente», observó Daniela mientras tomaban vino en el balcón. «¿Diferente cómo?» «No sé. Más. Tú. Como si te hubieras encontrado».
Sofía pensó en eso. Creo que tienes razón. Durante años fui la novia de Marcos, luego la esposa de Marcos. Ajusté tanto de mí misma para encajar en lo que él quería que olvidé quién era yo. Y ahora soy Sofía, solo Sofía. Y eso es suficiente. ¿Y qué hay de Rodrigo? ¿Es serio? Es potencial. No sé a dónde va, pero me gusta cómo me siento con él. Me trata como igual. Respeta mi tiempo, mi espacio. No está tratando de cambiarme o controlarme. Suena aburrido comparado con el drama de Marcos. Bromeó Daniela. El drama está sobrevalorado. Dame paz y respeto cualquier día. Esa noche, sola en su departamento, Sofía pensó en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha, pero también el crecimiento, el descubrimiento de su propia fuerza. Sacó su diario, algo que había empezado a escribir en terapia, y escribió: Hoy me di cuenta de algo. Por mucho tiempo pensé que Marcos me había destruido, que sus mentiras y su traición me habían roto irreparablemente. Pero estaba equivocada. Me dobló. Sí, me hizo dudar de mí misma, pero no me rompió. Y en el proceso de reconstruirme, me construí más fuerte, me construí mejor, me construí real. Ya no tengo miedo, ya no necesito que alguien me valide. Sé quién soy, sé lo que valgo, y nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir menos. Esta es mi historia, y apenas comienza. Epílogo. 1 año después, la conferencia de negocios en Monterrey era uno de los eventos más importantes del año en el sector de importaciones. Sofía estaba ahí representando a la empresa familiar, que ahora se llamaba Contreras & Contreras, con su nombre incluido oficialmente. Había dado una presentación sobre nuevos modelos de logística sostenible que fue muy bien recibida. Mientras salía del salón rodeada de personas que querían hablar con ella, vio una figura familiar en la distancia. Marcos. Se veía diferente, más delgado, con barba, ropa menos ostentosa. Estaba solo, hojeando un folleto del evento. Por un momento, Sofía consideró irse por otro lado, pero luego decidió que no. Ya no le tenía miedo. Se acercó a él. Marcos. Él levantó la vista, sorprendido. Sofía, no esperaba verte aquí. Vine a representar la empresa. ¿Y tú? Estoy buscando trabajo, tratando de reconstruir mi carrera. Se quedaron en silencio un momento. Sofía buscó dentro de sí cualquier rastro de los sentimientos que una vez tuvo por ese hombre. No encontró nada excepto una distante nostalgia por la persona que ella solía ser. «Te ves bien», dijo Marcos finalmente. «Se nota que te va bien». «Me va muy bien, Sofía, yo». Marcos dudó. «Sé que no significa nada a estas alturas, pero lo siento, por todo». Sofía lo estudió. Parecía sincero, pero también cansado, derrotado. ¿Lo sientes de verdad? ¿O solo sientes las consecuencias? Marcos bajó la mirada. Al principio solo sentía rabia. Pensaba que tú y tu familia me habían arruinado, pero con terapia, sí, estoy en terapia, me di cuenta de que yo mismo me arruiné. Tomé cada decisión equivocada posible. Al menos reconoces eso. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Sofía pensó en esa pregunta. El perdón era complicado. Ya te perdoné, Marcos. No por ti, sino por mí. Porque cargar ese resentimiento solo me lastimaba a mí. Pero perdonar no significa olvidar ni significa que lo que hiciste estuvo bien. Lo sé. Espero que encuentres tu camino, que te vuelvas la persona que finjas ser. Pero ese camino no me incluye a mí. Nunca más. Lo entiendo. Y gracias por no destruirme completamente cuando pudiste hacerlo. No eres mi trabajo, Marcos. Mi trabajo es vivir mi propia vida. Suerte con la tuya. Se alejó sin mirar atrás. Y esta vez, cuando lo dejó atrás, fue definitivo. Esa noche, Rodrigo llegó a su hotel. Había viajado especialmente para estar con ella durante el evento. Cenaron en el restaurante del hotel compartiendo historias del día. ¿Sabes?, dijo Sofía. Hoy vi a Marcos. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Nada. Sentí. Nada. Y fue liberador. Rodrigo tomó su mano sobre la mesa. ¿Eso significa que sanaste? Sí, creo que sí. Después de la cena caminaron por el Paseo Santa Lucía, bajo las luces de la ciudad. Rodrigo le habló de Emilia, quien quería conocer a Sofía pronto si ella estaba lista. «Estoy lista», dijo Sofía, «pero tengo que decirte algo». «¿Qué?» «Necesito ir despacio, no porque no confíe en ti, sino porque necesito asegurarme de que estoy aquí por las razones correctas».
No estoy huyendo de Marcos hacia ti. Estoy eligiéndote a ti por quien eres. Rodrigo sonrió. Eso es exactamente lo que quiero también. Ir despacio, hacer las cosas bien, sin apuros. Se besaron suavemente bajo las luces, y Sofía sintió algo que no había sentido en años. Paz, paz verdadera, no la falsa tranquilidad que venía de ignorar problemas. 3 meses después, Sofía conoció a Emilia. Era una niña tímida pero dulce, de ojos grandes y curiosos. Al principio fue cautelosa con Sofía, pero cuando descubrió que Sofía sabía pintar, se abrió completamente. ¿Me enseñas?, preguntó Emilia con entusiasmo. Y así, Sofía pasó la tarde enseñándole a la hija de Rodrigo los básicos de la acuarela. Rodrigo las observaba desde lejos, con una sonrisa que le calentó el corazón a Sofía. Esa noche, después de que Rodrigo llevara a Emilia con su madre, volvió al departamento de Sofía. «Le caíste muy bien», dijo él. «Ella también me cayó bien. Es una niña increíble. Mira, sé que dijimos que íbamos despacio, pero…» Rodrigo se arrodilló y por un segundo, Sofía sintió pánico, hasta que se dio cuenta de que solo estaba buscando algo en su mochila. Sacó un libro infantil. «Emilia quiere que le leas esto la próxima vez. Dice que tienes buena voz para cuentos». Sofía se rió, aliviada y feliz. Sería un honor. Final. 2 años después, la inauguración de la nueva sucursal de Contreras & Contreras en Guadalajara era un evento importante. Sofía había liderado todo el proyecto, desde la negociación de la locación hasta el reclutamiento del equipo. Toda su familia estaba ahí. Don Roberto, orgulloso hasta las lágrimas. Su madre, elegante y sonriente. Daniela, gritando como porra personal. Y Rodrigo, quien ahora pasaba la mitad de su tiempo en Ciudad de México, habiendo abierto su propia firma de arquitectura ahí. Emilia, ahora de 9 años, sostenía la mano de Sofía mientras cortaban el listón inaugural. «¿Algún día voy a tener mi propia empresa?», preguntó la niña. «Si quieres, sí», respondió Sofía. «Puedes ser lo que quieras ser. Quiero ser como tú». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no porque la niña quisiera ser como ella, sino porque ella misma se había convertido en alguien digno de admiración. Después del evento, hubo una cena privada. Durante el brindis, don Roberto se puso de pie. «Quiero decir unas palabras sobre mi hija. Sofía, cuando eras pequeña, yo tenía planes para ti, planes tradicionales, planes limitados, planes que no consideraban quién eras realmente. Luego pasaste por una de las experiencias más difíciles que cualquier persona puede pasar, y en lugar de romperte, floreciste, tomaste control de tu vida, descubriste tu fuerza, y ahora eres no solo la mejor empresaria que conozco, sino también la mujer más fuerte que conozco. Estoy orgulloso de ti, no por lo que has logrado, sino por quién te has convertido». Todos aplaudieron. Sofía abrazó a su padre, llorando abiertamente. Esa noche, de regreso en su hotel, Rodrigo y Sofía hablaron en la terraza. «Ha sido un largo camino, ¿no?», dijo él. «El más largo, pero valió la pena cada paso. ¿Alguna vez te arrepientes?». «¿De qué?». «De haberte casado con Marcos. De esos años». Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. «No, porque esos años me enseñaron quién no quiero ser, qué no quiero tolerar y cuánto valgo. Sin esa experiencia, no sería quien soy hoy. No estaría aquí contigo. No estaría construyendo la vida que realmente quiero». «¿Y qué vida quieres?». «Una vida auténtica, donde no tenga que fingir, donde no tenga que ser menos para hacer sentir mejor a alguien más, donde pueda ser completamente yo misma». «¿Y crees que puedes tener esa vida conmigo?». «Creo que ya la tengo». Rodrigo sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Entonces, Sofía Contreras, ¿querrías considerar hacer esto oficial? No ahora, no mañana, pero eventualmente, cuando ambos estemos listos. ¿Querrías casarte conmigo?». Sofía miró la caja, luego a Rodrigo, luego al anillo sencillo pero hermoso dentro. «Pregúntame de nuevo en 6 meses», dijo ella. «No porque tenga dudas, sino porque quiero saborear cada momento de esto. Quiero que sea perfecto». Rodrigo sonrió. «En 6 meses entonces», y la besó bajo las estrellas de Guadalajara, mientras el futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. Sofía Contreras había comenzado esta historia como una mujer rota, traicionada, insegura. Terminaba como una mujer completa, fuerte y, por fin,
genuinamente feliz, no porque un hombre la completara, sino porque ella misma se había encontrado. Y eso, pensó mientras Rodrigo la abrazaba, era el verdadero final feliz. No el príncipe azul rescatándola del dragón, sino ella misma, rescatándose a sí misma, y luego eligiendo compartir su vida con alguien que la valoraba exactamente como era. El comentario, «estás gorda», que había iniciado todo esto parecía ahora tan lejano, tan insignificante. Había sido el catalizador, sí, pero también había sido el principio de su liberación. Epílogo final. 5 años después. El salón estaba decorado con elegancia discreta. No era una boda ostentosa, sino una celebración íntima en el jardín de la casa familiar de los Contreras, con apenas 50 invitados. Sofía se miraba al espejo, ajustándose el vestido sencillo color marfil que había elegido. A su lado, Daniela terminaba de arreglarle el cabello. ¿Nerviosa?, preguntó su amiga. No, tranquila, muy tranquila. Eso es porque esta vez es real. Su madre entró a la habitación con lágrimas en los ojos. Estás preciosa, mija. Gracias, mamá. María Contreras tomó las manos de su hija. Antes de que bajes quiero decirte algo. Hace años, cuando te casaste con Marcos, yo tenía mis dudas, pero no dije nada. Hoy, viendo cómo miras a Rodrigo, cómo él te mira a ti, sé que esto es diferente. Esto es amor verdadero. Lo sé, mamá. Esta vez lo sé. Afuera, en el jardín, Rodrigo esperaba nervioso junto al altar improvisado. A su lado estaba Emilia, de 11 años, quien sería la dama de honor. La niña prácticamente había rogado por ese rol. Don Roberto se acercó a su futuro yerno. «Cuida a mi niña, con mi vida», prometió Rodrigo. «Pero también sé que ella no necesita que la cuiden. Necesita a alguien que camine a su lado, no adelante ni atrás. Y eso es lo que planeo hacer». Don Roberto sonrió y palmeó su hombro. «Eres un buen hombre, Rodrigo». La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Cuando Sofía entró del brazo de su padre, Rodrigo tuvo que limpiarse discretamente una lágrima. Emilia, emocionada, susurraba comentarios que hacían sonreír a todos. Los votos fueron escritos por ellos mismos. Rodrigo habló primero. «Sofía, cuando te encontré de nuevo hace 5 años, pensé que estaba encontrando a una vieja amiga, pero en realidad te estaba conociendo por primera vez. La mujer verdadera, no la versión editada que los demás querían ver. Te admiro, te respeto, te amo. Prometo nunca pedirte que seas menos de lo que eres. Prometo celebrar tus éxitos como si fueran míos. Prometo estar ahí en los días difíciles, no para rescatarte, sino para recordarte que eres lo suficientemente fuerte para rescatarte a ti misma. Y prometo construir contigo una vida donde ambos podamos crecer, juntos, pero también como individuos». Luego fue el turno de Sofía. «Rodrigo, después de mi primer matrimonio juré que nunca volvería a necesitar a alguien. Y es verdad, no te necesito para sobrevivir, para ser feliz, para ser completa, pero te elijo, cada día te elijo. Elijo compartir mi vida contigo no porque me completes, sino porque juntos somos mejores versiones de nosotros mismos. Prometo nunca perderme a mí misma en esta relación. Prometo comunicarme honestamente, incluso cuando sea difícil. Prometo amar a Emilia como si fuera mía. Y prometo recordarte siempre que me enamoré del hombre real que eres, no de una fantasía. No hubo ojo seco en el jardín. Cuando se besaron como marido y mujer, Emilia gritó, «¡Por fin!», haciendo reír a todos. La recepción fue alegre y relajada. Daniela dio un discurso hilarante sobre todos los años que había conocido a Sofía, incluyendo esa época oscura de la que no hablaremos pero que todos sabemos que pasó. Patricia, la abogada que había ayudado a Sofía a salir de su infierno personal, también estaba ahí. «¿Sabes?», le dijo a Sofía durante el baile, «en mi carrera he visto cientos de divorcios. La mayoría de mis clientas terminan amargadas, con miedo de volver a confiar. Pero tú floreciste. Eres mi historia de éxito favorita. Gracias por todo, Patricia. Literalmente me salvaste». «No, mi querida, tú te salvaste sola. Yo solo te di las herramientas». Más tarde, mientras Sofía bailaba con su padre, don Roberto le susurró, «¿Sabes qué es lo que más me gusta de hoy?». «¿Qué, papá?». «Que no parece un final, parece un comienzo.
Porque lo es, respondió Sofía, pero esta vez es el comienzo correcto. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía se alejó un momento de la fiesta. Subió a su antigua habitación en la casa familiar y se asomó por la ventana, viendo a todos los invitados disfrutando abajo. Daniela la encontró ahí. ¿Escapándote de tu propia boda? Solo tomando un momento. Es todo tan perfecto. A veces tengo miedo de que sea un sueño. No es un sueño. Es tu vida. La vida que te ganaste a pulso. ¿Te acuerdas cuando me recogiste aquella mañana? Después de que Marcos me dijera que estaba gorda. ¿Cómo olvidarlo? Llegué con tacos y pañuelos. Ese día pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser feliz. Y mírate ahora, CEO de tu propia empresa, casada con un buen hombre, madrastra de una niña increíble. Le demostraste a Marcos que se perdió de lo mejor. Sofía negó con la cabeza. No hice nada de esto por Marcos. Lo hice por mí. Lo sé. Por eso funcionó. Bajaron juntas de regreso a la fiesta. Rodrigo las esperaba, con Emilia dormida en una silla cerca. Pensé que te habías arrepentido y te habías escapado, bromeó él. Nunca, dijo Sofía besándolo. Esto es exactamente donde quiero estar. Cierre. El último encuentro. 6 meses después de la boda, Sofía estaba en un café revisando contratos cuando alguien se acercó a su mesa. Sofía levantó la vista. Era Marcos. Se veía normal, ni destrozado ni exitoso, solo normal. Marcos. Hola. ¿Puedo sentarme un momento? Sofía dudó, pero asintió. Ya no le tenía miedo ni rencor. ¿Cómo has estado?, preguntó él. Muy bien. Me casé hace unos meses. Lo sé. Vi las fotos en redes sociales. ¿Te ves feliz? Lo soy. Marcos jugó con su taza de café nerviosamente. Yo empecé mi propia consultoría. Pequeña. Nada comparado con lo que tenía antes, pero es honesta. Es mía. Me alegro por ti. También estoy comprometido. Con alguien que conocí en terapia de grupo. Eso es bueno, Marcos. De verdad. Él la miró directamente. Vine a decirte algo que debí decirte hace años. Tú nunca estuviste gorda. Nunca necesitaste cambiar. El problema siempre fui yo. Mi inseguridad. Mi avaricia. Mi cobardía. Te lastimé porque yo estaba roto. No porque tú fueras insuficiente. Sofía sintió algo aflojarse en su pecho. Un pedacito de dolor que no sabía que aún guardaba. Gracias por decir eso. Nunca esperé tu perdón, pero quería que supieras que lo que te hice me persigue, que fui un cobarde y un idiota, y que si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Sofía suavemente. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante. Tienes razón. Marcos se levantó para irse. Solo. Quería que supieras que finalmente entendí. Entendí todo. Demasiado tarde, pero lo entendí. Marcos, lo detuvo Sofía. Espero que seas feliz. De verdad. Espero que trates bien a tu prometida. Que seas honesto. Que seas mejor. Lo estoy intentando. Cada día. Se despidieron con un apretón de manos. Cuando Marcos se fue, Sofía se dio cuenta de que no sentía nada. Ni alegría de verlo mal. Ni satisfacción de verlo arrepentido. Solo. Indiferencia. Y esa indiferencia era la prueba final de que había sanado completamente. Esa noche, en casa con Rodrigo y Emilia, Sofía les contó sobre el encuentro. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó Rodrigo. Libre, completamente libre. Emilia, que había estado dibujando en la mesa, levantó la vista. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. ¿Alguna vez tienes miedo de que papá sea como tu primer esposo? Era una pregunta sorprendentemente madura para una niña de 11 años. Sofía la miró a los ojos. Al principio, un poquito. Pero ¿sabes qué? Tu papá me demostró desde el día 1 que es diferente. No con palabras, sino con acciones. Me respeta, me apoya, me trata como su igual. Y lo más importante, cuando tengo miedo o dudas, puedo hablar con él y él escucha. Como cuando discutieron el mes pasado sobre las vacaciones. Exacto. Tuvimos opiniones diferentes, discutimos respetuosamente y llegamos a un acuerdo. Nadie gritó, nadie se fue dando portazos, nadie guardó rencor. Rodrigo abrazó a su hija. Y así es como debe ser una relación sana, mi amor, con comunicación, respeto y amor verdadero. Sofía se unió al abrazo, formando un pequeño círculo de amor genuino. Más tarde, cuando Emilia se fue a dormir, Sofía y Rodrigo se quedaron en el sofá. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Sofía.
¿Martes? Es el aniversario de cuando Marcos me dijo que estaba gorda, hace exactamente 6 años. ¿Cómo te sientes al respecto? Sofía pensó por un momento. ¿Agradecida? ¿Agradecida? Sí, porque ese comentario, aunque cruel, fue el catalizador que necesitaba. Me despertó, me hizo ver lo que había estado ignorando. Sin ese momento doloroso, quizás hubiera seguido en esa relación tóxica por años más. Quizás nunca hubiera descubierto mi propia fuerza. Tienes una perspectiva increíble. Aprendí que el dolor puede ser un maestro. No lo busco, no lo glorificaré, pero puedo honrar lo que me enseñó. Rodrigo la besó en la frente. Te amo, Sofía Contreras de Navarro. Y yo te amo a ti, Rodrigo Navarro. Esa noche, antes de dormir, Sofía escribió en su diario por última vez sobre Marcos y aquella época de su vida. Querido yo del pasado, sé que estás sufriendo. Sé que crees que nunca volverás a ser feliz. Sé que te miras al espejo y dudas de tu valor. Pero déjame decirte algo desde el futuro. Vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser feliz de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Ese comentario que te destrozó hoy se convertirá en el inicio de tu liberación. Ese hombre que te hizo sentir pequeña te enseñará, sin quererlo, a ser grande. Vas a descubrir que eres fuerte, que eres capaz, que eres suficiente, siempre lo fuiste. Y algún día, años después, cuando alguien te pregunte por esta época de tu vida, sonreirás y dirás, fue duro, pero necesario. Me perdí para poder encontrarme, y la persona que encontré era mejor de lo que jamás imaginé. Así que llora si necesitas llorar, pero luego levántate, lucha, sobrevive, porque del otro lado de este dolor hay una vida hermosa esperándote, una vida que tú misma construirás, una vida que nadie podrá quitarte, una vida que será genuinamente tuya, con amor. Tu yo del futuro cerró el diario y lo guardó en el cajón. No necesitaría escribir en él de nuevo. Esa historia había terminado, y una nueva, mucho mejor, apenas comenzaba.